Jehová te bendiga, y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti, y ponga en ti paz. Eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días. Las palabras de Cristo en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 2 habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas. Pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Volviéndose a los discípulos, Cristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban emperadores, se mataba también a los que se creía más cercanos al trono. Habían guerras y rumores de guerras. Es menester que todo esto acontezca, dijo Cristo, mas aún no es el fin de la nación judía como tal, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Cristo dijo, a medida que los rabinos vean estas señales, declararán que son los juicios de Dios sobre las naciones, para mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Declararán que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías. No os engañéis, son el principio de sus juicios. El pueblo se miró a sí mismo. No se arrepintió ni se convirtió para que yo los sanase. Las señales que ellos presenten como indicios de su liberación de la servidumbre os serán señales de su destrucción. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos, e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y otros cristianos. Las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Habían llenado de terror su corazón, afectaban indiferencia, pero seguían preguntándose lo que significaban esas palabras. Un peligro invisible parecía amenazarlos. ¿Podría ser que el magnífico templo, que era la gloria de la nación, iba a ser pronto un montón de ruinas? Los discípulos compartían ese presentimiento de mal y aguardaban ansiosamente alguna declaración más definida
de parte de Jesús. Mientras salían con él del templo, llamaron su atención a la fortaleza y belleza del edificio. Las piedras del templo eran del mármol más puro, de perfecta blancura, y algunas de ellas de tamaño casi fabuloso. Una porción de la muralla había resistido el sitio del ejército de Nabucodonosor. En su perfecta obra de albañilería, parecía como una sólida piedra sacada entera de la cantera. Los discípulos no podían comprender cómo se podrían derribar esos sólidos muros. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles no deben haber sido los pensamientos que guardó para sí aquel que había sido rechazado? El espectáculo que se le ofrecía era hermoso en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo, los edificios son de veras admirables. Me mostráis esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchad mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas, pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel gran día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal, que observa sus mandamientos. En toda ocasión en que haya persecución, los que la presencian se deciden o en favor de Cristo o en contra de él. Los que manifiestan simpatía por aquellos que son condenados injustamente demuestran su afecto por Cristo. Otros son ofendidos porque los principios de la verdad condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan, caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán para conseguir su propia seguridad, a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. Cristo dio a sus discípulos una señal de la ruina que iba a venir sobre Jerusalén y les dijo cómo podían escapar. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estuvieren en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella.
porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esta advertencia fue dada para que la recordasen 40 años más tarde, en ocasión de la destrucción de Jerusalén. Los cristianos obedecieron la amonestación y ni uno de ellos pereció cuando cayó la ciudad. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aun los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Empero el día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo capítulo 24, versículo 36. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de ese conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que Él, Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo y sin embargo no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación de su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel, mi Señor tarda en venir, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de ese modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. No queremos agitar las pasiones de la gente para desatar una conmoción en la que se excitan los sentimientos y los principios pierden el control. Siento que necesitamos estar en guardia por todos lados, porque Satanás está activo para hacer todo lo posible a fin de insinuar sus estratagemas y ardides que serán un poder para hacer daño. Debe temerse cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, pero aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Dijo la mensajera del Señor: la gente
no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, Apocalipsis capítulo 10, versículos 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Se me mostró el grupo presente en la conferencia, dijo el ángel. Algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán las 7 últimas plagas, algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Puesto que el tiempo es corto, debiéramos trabajar con diligencia y doblada energía. Nuestros hijos quizás nunca entren en la universidad. No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto, están sobre nosotros los peligros de los últimos días y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. En esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse pronto y estamos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuantos menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto hombres como mujeres. Vendrá la hora, no está muy lejana, y algunos de nosotros que ahora creemos estaremos vivos sobre la tierra y veremos el cumplimiento de la predicción y oiremos la voz del arcángel y la trompeta de Dios que resuena desde la montaña, la llanura y el mar hasta las partes más distantes de la tierra. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. La larga noche de lobreguez es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia, porque si el Maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Acerca de ciertos acontecimientos del siglo pasado, la mensajera del Señor nos dice: si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios, que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Y esto desde el siglo pasado. Las promesas de Dios son condicionales. Los ángeles de Dios, en sus mensajes dados a los hombres, representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha faltado la palabra de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas de Dios y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar,
sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Nos permite que, por la cooperación con Él, acabemos con esta escena de miseria. Con infalible exactitud, el Señor infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Dios mantiene una cuenta con las naciones. Cuando llegue plenamente el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite declarado de la misericordia de Dios, su paciencia cesará. Cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión, la ira vendrá. Mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. El tiempo durará un poco más hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de su iniquidad, y entonces la ira de Dios, que por tanto tiempo ha dormitado, despertará, y esta tierra de luz beberá la copa de su ira sin mezcla. La copa de iniquidad está casi llena y la justicia retributiva de Dios está por descender sobre los culpables. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha llegado a desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos. El fin ya está muy cerca. Nosotros que sabemos la verdad debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Debemos educarnos para estar pensando y extraplayándonos en las grandes escenas del juicio que están precisamente ante nosotros. El hecho de mantener nuestra mente en las escenas del gran día de Dios, cuando todo será revelado, tendrá un efecto sobre nuestro carácter. Un hermano me dijo: ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de 10 años? ¿Qué diferencia hace para usted si Él viene dentro de 2, 4 o 10 años? Pues, dijo él, si supiese que el Señor viene en 10 años, creo que haría algunas cosas en forma diferente a como las hago ahora. ¿Qué haría usted? Dije yo. Oh, dijo él, vendería mi propiedad y comenzaría a investigar la palabra de Dios y trataría de advertir a la gente y conseguir que se preparen para su venida, y le suplicaría a Dios que yo pudiese estar listo para encontrarlo. Luego le dije: si usted supiese que el Señor no viene hasta de aquí a 20 años, ¿viviría en forma diferente? Él repuso: creo que sí. Cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiera que el Señor vendría en 10 años. Enoc caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros, para que caminemos con Dios cada día, sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. Ojalá que el Señor no dé descanso
día ni noche a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros, la brevedad del tiempo. Cuando estemos de pie, con los redimidos, sobre el mar de vidrio, con las arpas de oro y las coronas de gloria, y ante la eternidad sin límites, entonces veremos cuán breve fue el periodo de prueba que hubo que esperar. Concluiremos este episodio con una oración. Señor Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por la grande e inmensa paciencia que has tenido, Señor, con los hijos de tu pueblo. Padre Celestial, agradecemos, Señor, el privilegio que nos has dado a toda la humanidad de poder participar, Señor, de la única verdad que existe en este mundo, tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, ayudar a apresurar tu venida. Gracias, Señor, por ese amor tan infinito que has tenido para con nosotros. Y queremos, Señor, propagar esa verdad que tú nos has dejado e invitar a todos aquellos que quieran subirse a la nave de la salvación que tú nos has ofrecido y has preparado antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Señor Jesús. Te damos en esta hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.